¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en mi canal, en el canal de Carlos Guzmán. Y tengo un extraordinario invitado para esta ocasión. Ya ha estado en otros tiempos aquí en este canal con nosotros, Paulo de León. Paulo de León es un amigo, es un colega. Él vive en Guatemala, muy cerca de nosotros. Y bueno, primeramente yo quiero darte las gracias, Paulo, por tener este tiempo para conmigo, para las personas que me siguen, y agradecerte la presentación que nos vas a hacer el favor de iniciar, que el título, bueno, es bastante atractivo. OVNIs contra aviones de combate, porque este es un apartado que a mí en lo particular me atrae mucho. Como ya tú estás enterado, por ahí con Alfonso Salazar hicimos un libro acerca precisamente de este tema, no aviones de combate, pero vamos, es la misma temática, es esos encuentros con los personajes de élite, digo de élite porque son Ujú. los pilotos de esos aviones. Así es que, Paulo, bienvenido, muchísimas gracias y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Pues no, al contrario, el agradecimiento a ti por tomarme en cuenta y la verdad que estoy muy honrado de que me hayas hablado para que hagamos este programa y obviamente pues es un gusto para mí participar contigo. Y pues sí, hoy les traigo una presentación que yo hice, una pequeña presentación realmente, porque si hablamos de los casos de ovnis contra aviones de combate, creo que es un compendio muy grande el que tendríamos que tomar en cuenta. Sería, digamos, pues prácticamente varios capítulos y estos capítulos pues se han dado desde el mismo inicio de la aviación. Entonces, en este caso, pues quiero iniciar con, con esta pequeña, con este pequeño argumento, ¿verdad? Que básicamente los objetos voladores no identificados han acompañado al ser humano desde sus mismos inicios, desde el mismo inicio de la civilización humana. Sin embargo, los avistamientos y los encuentros con estas entidades o estas naves que son pilotadas por estas entidades han tenido sus encuentros también en el aire. Y no solo ha sido encuentros con aviones comerciales o aviones civiles, podríamos decir, sino que en muchos aspectos pues han sido estos encuentros con aviones de combate. Entonces, para ejemplificar un poco lo que se ha dado, pues quiero iniciar en la primera diapositiva con lo que fue el primer encuentro que se supone que se da entre un ovni y un avión de combate y vamos a tener que ir a los cazas de la primera generación, de la primerísima generación, que es los aviones que participaron ya en la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos el avistamiento del teniente R.S. Maxwell, que era un piloto de la Real Fuerza Aérea de allá del Reino Unido, en Gran Bretaña. Y pues como un ejercicio de rutina, él despega a las 8:25 de la mañana y en ese momento, cuando él llega a una altura, a una altitud de 10,000 pies, él logra percibir en el horizonte una luz que lo está siguiendo, una luz pues que pareciera artificial porque no es una aparición natural lo que se está viendo y este avión que va surcando los cielos, eh, avión pues de los primeros, un avión muy precario pero obviamente era la modernidad de la época, un avión muy precario para nuestra época, pues empieza a percibir a este objeto que está a varios kilómetros de distancia pero que lo está siguiendo. Repentinamente, pues es el teniente Maxwell que da la vuelta y empieza a seguir al objeto. Sin embargo, con su escasa velocidad de este pequeño avión, pues obviamente que llegaba solo a 50 millas por hora, pues el avión no era capaz de darle alcance. Seguidamente, el teniente Maxwell empieza a tener fallas en el motor. Entonces, aquí es donde también tenemos que al mismo tiempo que es el primer
encuentro entre un ovni y un caza, un avión de combate, al mismo tiempo se tiene también la primera experiencia de que un avión es intervenido por estas entidades. Entonces, aparentemente las fallas en el motor se dan por la intervención de esta nave. Este seguimiento del avión, pues se da por 20 minutos hasta que en algún momento, pues el objeto simple y sencillamente se aleja y asciende a una velocidad vertiginosa y obviamente a una altura que el teniente no puede perseguirlo. Esa sería la primera de muchas, ¿verdad? Porque en la Segunda Guerra Mundial ya es donde esto se da con mayor regularidad, con mayor frecuencia. Ya para 1941 tenemos que acordarnos que se empiezan a dar los famosos casos de los Foo Fighters, aquellos objetos, aquellas bolas de luz o casas de fuego, como le logran llamar, porque tanto los aliados como los pilotos del eje son los que ven a este tipo de apariciones. Incluso se habla de que en aquellas fortalezas volantes, aquellos grandes aviones, las luces eran capaces de ingresar en la cabina y moverse en toda la sección longitudinal del avión hasta la cola. Y en ese momento era donde el objeto salía del avión. Entonces, para 1941 empiezan a ver esto los pilotos norteamericanos y británicos y el primer caso registrado es el de un Northrop P-61 Viuda Negra. Ese es el modelo de avión que es el que sufre esta primera aparición. Como les digo, ambos pilotos, o sea, de los dos bandos, sufrieron esto. Y aunque se hizo investigación acerca del caso, estas entidades en ningún momento representaron alguna amenaza para ninguna de las dos potencias que estaban en contra. Quiero resaltar que también estos casos pues fueron tomados en cuenta como armas del lado contrario. Los miembros del eje pensaban que eran armas de los aliados y los aliados pensaban que eran armas del eje. Entonces, como les digo, tendríamos que volver casi 80 años en el tiempo para que estos aviones de combate empezaran a tener este tipo de intervención. Más adelante tenemos el caso Mantel, que es uno de los casos también muy serios por lo que sucedió. El capitán de la Guardia Nacional de Kentucky, la Guardia Nacional Aérea de Kentucky, el señor Thomas F. Mantell. Él fallece en la tarde del 7 de enero de 1948 a bordo de su Mustang P-51, el avión que vemos ahí en la pantalla. Pues él haciendo este tipo de persecución del objeto al haber sido reportado muy cerca de esta localidad de Kentucky en Estados Unidos, pues aborda su Mustang P-51 y se dispone a perseguir el objeto. La persecución de un objeto de apariencia metálica y el capitán Mantel, pues lo que obtiene es un ascenso rapidísimo a 9000 metros. Se dice que incluso el avión que él estaba pilotando no tenía la capacidad de hacer ese ascenso de esa manera, o sea, en tan poco tiempo, por lo cual, aparentemente en la persecución, el avión empieza a padecer algún tipo de desperfectos que se cree que fue el objeto volador no identificado el que interviene en el control de la aeronave, y entonces el avión entra en pérdida y se estrella contra el suelo. Este es un caso muy singular porque en este caso, como en el caso siguiente que les voy a comentar, y el caso Childs Whitted, que se da también el 24 de julio de 1948, son los tres casos que un ovni interviene con acciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y es lo que hace que los militares de Estados Unidos específicamente se den a la tarea de investigar a los ovnis y que de ahí más adelante salga el proyecto Libro Azul. Este es el otro caso en conjunto con el caso de Mantel y el caso de Childs Whitted, donde
el piloto George Gorman, el 1 de octubre de 1948, en Fargo, Dakota del Norte, también a bordo de un Mustang P-51 a 400 millas por hora, se da en una persecución de 27 minutos, casi media hora, a 14,000 pies contra un objeto. Em, Gorman también hace sendos croquis o bocetos acerca de su avistamiento y entonces él se dispone a dar esta persecución. No logra, obviamente, darle alcance. Y aquí es algo muy interesante también porque es el aeropuerto Héctor que reporta un orbe luminoso sin forma definida que fue detectado también al mismo tiempo que el señor Gorman. Esto se da el 1 de octubre de 1948. Entonces, estos tres casos, el de Mantell, el de Gorman y el de Childs Whitted, hacen que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se involucre de lleno en la investigación OVNI. Entonces, parte también importante, que este es el primer caso donde los militares de los Estados Unidos hacen la aclaración que se trataba de un globo meteorológico. O sea, aquí es donde ya sale de que también era un globo meteorológico visto en el aire y que viene nuevamente sucesivo al caso de Roswell, que se había dado un año antes, donde también se utiliza la misma excusa, pero en este caso es un globo meteorológico visto en el aire por un piloto militar. Ya para 1948 hay un caso que se supone que se da en Kapustin Yar. Kapustin Yar, que sería el equivalente del Área 51 en la Unión Soviética para ese tiempo, muy cerca de la ciudad de Sidgur. El 7 de julio de 1948, pues los radares de la base, que pues siempre había sido una base militar y que más adelante se le da esa connotación de base secreta y base alien. Los radares de esta base pues detectan un objeto y son los aviones MiG-15, que son los que vemos en las imágenes. Aparentemente pues detectan un objeto metálico, de apariencia metálica, con forma cilíndrica que está muy cerca de la base. Como el protocolo de muchas bases militares a nivel mundial, que no se le puede permitir a una aeronave aproximarse lo suficiente a una base militar, pues entonces el protocolo es que dos aviones, en este caso, salen en busca del objeto y se supone que aquí se logra el derribamiento de esta nave. Eh, Al mismo tiempo se derriba también la otra nave porque, según tengo entendido, eh, se hace una pelea en el aire y entonces de esto sucede que no solo se derriba la nave OVNI, sino que caen también los dos aviones. O sea, se estrellan contra el suelo tanto el OVNI como los dos aviones. Se supone que aquí es donde los soviéticos tienen ya la tecnología no humana, ¿verdad? Aquí es donde ellos se supone que empiezan a desarrollar sus armas desde el caso de Kapustin Yar en 1948. Otro caso que se da, que ya es fuera de siempre de los mismos que hablamos de las potencias, se da en 1961 con el gobierno de Suecia. En el norte de Suecia, pues es detectado también un objeto que no coincide y no responde a ninguno de los llamados por parte de las torres de control en Suecia. Entonces lo que provoca es el despliegue de dos aviones Saab J-29F Tunan, que son los que vemos en la imagen, y que van en búsqueda de este objeto. Obviamente aquí hay unas acciones de combate, hay vuelo de combate, y el objeto despliega un rayo de energía de color verde, el cual es esquivado por ambos aviones, ¿verdad? Tanto el avión principal del vuelo como su alero, y aparentemente el objeto es derribado por cañones de 20 milímetros. Para 1961, recordemos que Suecia pues era aliado de Estados Unidos y entonces pues suponemos que este objeto paró también en manos de los estadounidenses. Entonces aquí tenemos un caso ya fuera de los típicos casos
tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, donde pues es un país de, de una tercera facción que presenta este tipo de intervención. Luego, en el año 67, en Kapustin Yar, se vuelve a dar un evento, otra vez cerca de la ciudad de Sidgur, el 7 de agosto de 1967. Ya tenemos un avión diferente, ya la Unión Soviética ya ha evolucionado con sus aviones y ya tenemos la aparición de el avión MiG-19, que es el que vemos en pantalla. Y este objeto, pues básicamente se encontraba sobre la ciudad de Sidgur también al mismo tiempo y entonces se despliega a un avión MiG-19 pilotado por el coronel Vyatkin Lev Mikhailovich, quien obviamente también hace algunas maniobras de combate en contra del objeto. Y el objeto, pues, al tener este tipo de maniobras por parte maniobras ofensivas por parte del avión, pues proyecta un haz de luz sobre una de las alas del avión. Aunque esto no provoca ningún derribamiento del objeto, obviamente hay un mal funcionamiento del avión, lo que obliga al coronel Mihailovic a bajar, obviamente aterrizar en la base de Kapustin Yar. Y lo curioso es que el haz de luz que el objeto emitió, por así decirlo, en su defensa, en contra del caza soviético, hace que el ala quede brillando por espacio de una semana. Es de ese brillo de color verde que se queda en el avión durante una semana. Más adelante, lo que tenemos en estos encuentros entre ovnis y aviones caza, tenemos el caso de Tarmo Tukeva. Tarmo Tukeva, que era un piloto de la Fuerza Aérea Finlandesa, y el 12 de abril del 1969 pilotaba este avión en la ciudad de Pori, en Finlandia, con el afán de darle alcance a un grupo de ovnis que se habían estado avistando en el cielo de la ciudad de Pori, en Finlandia. Y este piloto de la Fuerza Aérea Finlandesa asciende en su búsqueda y era un objeto que estaba ascendiendo de los 1500 a los 3000 metros en su avión, un Fuga CM-170 Magister. Y al parecer, pues estos aviones que habían sido ubicados por radar y al mismo tiempo el piloto Tukeva logra verlos a una escasa distancia, los pudo reconocer como unos globos. Muchos decían que también parecían discos, ¿verdad? Pero estos discos logran acelerar a una velocidad inmensa y el piloto Tukeva pues no puede darle alcance. Este avistamiento también fue conocido y fue reconocido por investigadores OVNI porque a nivel mundial, si uno busca en Google o en algunos libros el avistamiento de los 7 globos de Pori, también los civiles lo catalogaron como los 7 globos de Pori a este avistamiento de estos 7 objetos que el piloto Tukeva pues tuvo que perseguir durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí estamos viendo que no ha sido solo una intervención de pilotos de las potencias, sino que al mismo tiempo estamos viendo que pilotos de todas las naciones prácticamente han tenido este tipo de encuentros y pilotos militares de todas las naciones, porque ya más adelante vamos a platicar. Y yo sé que también, y para esto, pues Carlos no me dejará mentir que la aviación mexicana también ha tenido su parte en esto, pero en este caso, pues Finlandia tuvo su episodio en 1969. Para mí este es uno de los casos más interesantes de este estudio, de este compendio que realicé. Y como les digo, yo sé que hay muchos casos que pueden enlistarse y que debe ser un número exponencial al que al día de hoy les presentaré. Pero este es uno de los casos que más me ha sorprendido. Es un caso que yo me enteré aproximadamente cuando yo tenía 6 o 7 años y que no sabía
el origen del caso, no sabía dónde había sucedido, no conocía nada, solo en algún momento un amigo mío, estaba muy chiquito yo y él me comenta que él había sabido de un caso de un avión de combate que había tenido la intención de dispararle a un ovni y que en algún caso el objeto había tenido alguna acción hostil en contra de la aeronave y el piloto, y que este piloto fue pulverizado en conjunto con el avión. Pues sí, al final de cuentas, después de varias investigaciones y de tratar de encontrar el caso, lo encuentro. El caso del jet cubano, así se le llama. ¿Por qué se le llama así? Ese es el nombre que se le da en Estados Unidos porque este es un dato muy interesante. Este caso se da a conocer en Estados Unidos por medio de una solicitud de información pública, un FOIA, ¿verdad? Entonces, aparentemente, desde la Florida se estaba rastreando un objeto que estaba invadiendo la región noreste de Cuba en 1967. El radar de Estados Unidos logra captar este objeto al mismo tiempo que los radares en Cuba. De esta manera, se despliega al Escuadrón de Seguridad 6947 que tenía MiGs cubanos, que eran MiGs 21 para esa época. Era arsenal soviético que estaba en Cuba en ese momento. Pues bien, ese seguimiento se le da en varias estaciones de radar y en varias estaciones militares, incluso en los Cayos de la Florida, y pues aparentemente el objeto que estaba a 10.000 metros de altura iba viajando a 800 kilómetros por hora. Pues bien, estos dos pilotos salen respectivamente y son desplegados en sus MiG-21 y en el momento que uno de los pilotos recibe la orden, específicamente el piloto que iba líder, recibe la orden de disparar cuando hay un fallido contacto, porque obviamente el piloto hizo sendas llamadas al objeto tratando de tener alguna respuesta. Cuando él tiene el pensamiento de hacer el disparo, el avión inmediatamente es pulverizado por el objeto. Y lo único que se oye en la radio, en los auriculares de los que estaban oyendo, es el grito del otro piloto, del piloto alero que iba con él. Este piloto pues es desintegrado con todo y el avión caza. Y como les digo, es algo muy interesante porque el caso es investigado por NICAP y al mismo tiempo, como les digo, es un caso que salió por un acta de información pública que es solicitada en Estados Unidos. Algo que quiero remarcar, y lo hablábamos con Carlos en algún momento, era que esto pues tiene un leve parecido al caso Manises, que no lo pude incluir en el compendio, pero en el caso Manises, que también hay un piloto de combate de la Fuerza Aérea Española, hay cierta intervención por parte de estas entidades donde pareciera que son capaces de leer los pensamientos de los pilotos, y ya que en el momento en que el piloto cubano iba a disparar en contra del objeto, el avión es desintegrado. Pasa lo mismo también en el caso de Manises, porque en el momento donde el piloto español quería realizar fotografías de los objetos, el disparador de la cámara no funcionaba. Y en algún caso, algunos de los dispositivos dentro del avión también dejaron de funcionar. Incluso se dice que en el caso Manises, el piloto escuchó voces de niños diciéndole que no le harían daño al piloto español. Entonces, es un caso también muy interesante y que también se los comparto y que en algún momento, pues, no lo pude incluir en el compendio, pero también sucedió de esa forma. Este es otro de los casos clásicos que yo sé que todos hemos escuchado al respecto y que todos hemos, em, pues, sabido de que ha habido un enfrentamiento entre naves humanas y naves no humanas. Se da el 19 de septiembre de 1976 en la República Islámica de Irán, específicamente en Shemirán. A este se le llama también el OVNI de Teherán porque
pues básicamente el objeto se ve sobre la ciudad de Teherán y es la milicia iraní la que por medio de radar logra ubicar al objeto. Y es en ese momento donde también dos cazas F-4 Phantom, como los que tenemos en pantalla, pues son desplegados para salir y buscar darle alcance al objeto, tratar de interceptarlo y pues tratar de derribarlo, ¿verdad? Porque recordemos que era la República Islámica de Irán también, pues ellos pues siempre han sido un poco celosos con su espacio aéreo. Y entonces, pues el piloto Parviz Jafari de la Fuerza Aérea iraní, pues sale a buscar al objeto y pues este objeto también había sido reportado por los ciudadanos, o sea, también es un avistamiento civil, no solo es un avistamiento militar. Y pues en el momento en que el oficial Jafari se dispone a hacer algún tipo de maniobra y de dispararle al objeto, todo el armamento y todo el equipo electrónico adentro de los dos aviones se apaga. Aparentemente los aviones entran en abandono, entran en pérdida, y es en ese momento donde cuando ya están descendiendo, los equipos se encienden nuevamente. Em, Todo esto se da, ese encendido de las cabinas se da cuando el objeto pues se aleja y es perdido en el infinito, ¿verdad? Se aleja y se pierde en el cielo. Pues este es el caso también, como les digo, todas las fuerzas aéreas del mundo han tenido un enfrentamiento o un encuentro de esta magnitud. Y como vemos, este también es un compendio que lleva cierta cronología, donde ya vemos que ha ido evolucionando la aviación humana, ha ido evolucionando. Aquí ya vemos casas de tercera y de segunda generación, ¿verdad? Y más adelante, pues ya con los casas de cuarta generación es donde lo vamos a ver en avistamientos más, más recientes. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de hablar con el comandante Óscar Santamaría Huertas por medio de una charla que hicimos también con unos amigos de Realidad OVNI de México y donde lo pude conocer en persona y hablarle y hacerle algunas preguntas. Le hice algunas preguntas con respecto también al caso de Manises, pero este es el caso conocido como La Joya y esto se da en Arequipa, Perú, el 11 de abril de 1980. En ese momento, Perú tenía más de 50 aviones Sukhoi Su-22 de la Fuerza Aérea Peruana. Y entonces, en un momento, incluso el comandante Santa María me lo contó, nos lo contó ahí con el panel que estábamos, que nos cuenta que él estaba de servicio en ese momento en la base de La Joya y que el procedimiento que ellos tenían es que en el momento que ellos identificaban alguna aeronave que no era conocida o que no era identificada, pues el protocolo era desplegar los aviones cazas en el aire y darle alcance. Pues esto se suscitó con el comandante Santa María, quien recibió órdenes de su superior próximo y que entonces él le dice, eh, Santa María, suba a su avión y baje eso que está en el aire. Eso fue lo que él hizo, él respondió y entonces se dirige a su avión y despega. En varias ocasiones, según cuenta el comandante, él hizo varias vueltas para tratar de alcanzar al objeto y cada vez que él trataba de alcanzar el objeto ascendía más y se alejaba más. Entonces es en algún momento donde él hace 64 disparos y el objeto no reporta ningún daño. El comandante Santa María, pues se lo consultamos en su momento y él me comentaba que en ningún momento tuvo miedo, que más que todo, pues él se había sorprendido por lo desconocido de esta aeronave y que pues la tuvo muy cerca, la pudo ver desde una distancia muy cercana y que no podía entender. Y que con el pasar de los años, él lo único que ha podido entender es que muchas de estas presencias no son hostiles para el ser humano, porque él tiene la seguridad de que si ellos hubieran querido hacerle daño, lo hubieran hecho en ese momento. Así que esto también queda dentro de uno de los casos de las fuerzas aéreas
latinoamericanas, ¿verdad? Por así decirlo. Déjame agregar un Claro, comentario Carlos. respecto por lo que te expresó el comandante Santa María. Ujú, Ah, bueno, es desde luego la experiencia de cada quien, pero en los Estados Unidos, a principios de los años 50, 51, 52, recibieron una orden, la milicia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recibió una orden de disparar a estos objetos y tan es así que por ahí hay un libro que escribió un autor que se llama Frescino y de origen italiano. ujú, Y ahí en ese libro se relata que hubo una contraorden, porque resulta que, pues sí, efectivamente, los aviones norteamericanos les disparaban a estos objetos desconocidos, pero quienes eran, eran derribados eran los pilotos norteamericanos. Entonces les dijeron, ujú, olviden, olviden esa orden, simplemente síganlos, traten de hacer la mayor aproximación, hagan el reporte. eh, mm, y bueno, lo que yo creo aquí es que estos objetos respondieron a una agresión. Entonces, claro. si no hubieran sido agredidos, yo creo que no responden, ¿verdad? Pero pues vamos, la capacidad tecnológica es mucho mayor y obviamente que empezó a, empezó a pasar lo contrario. Sí, y de la mano con lo que tú me dices, yo sí quiero comentarte, Carlos, que yo también me he enterado de así, de información fuera de cualquier medio y todo muy confidencialmente, que la FAA, que es la Administración Federal Aeronáutica de los Estados Unidos, que es básicamente la que rige todo el tema aeronáutico a nivel mundial, pues ellos tienen también reglas muy específicas con respecto al avistamiento de ovnis y que los pilotos no hablan al respecto de esto, ¿verdad? En pilotos comerciales y pilotos civiles. Entonces, si eso se maneja a nivel civil, pues no digamos a nivel militar, ellos van a tratar de evitar a toda costa este tipo de información. Sí, efectivamente, Pablo. Bueno, adelante, disculpa la interrupción. No, 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 al contrario, no. Ahí sí que este es un enriquecimiento de todos los casos, Carlos, gracias. Luego, más adelante, en 1986, el 19 de mayo, es la famosa Noche de los OVNIs. O sea, es famosa porque no solo hubo una aparición masiva de objetos en los cielos brasileños, porque esto sucedió en muchos lugares poblados. Se localizó en Minas Gerais, en Río de Janeiro, también en Sao Paulo y en Goiás. O sea, fueron lugares poblados muy, muy grandes para la época, en 1986. Entonces, hay un fotógrafo muy, muy famoso que es Adenir Brito, quien tomó estas fotografías que se hicieron famosas y que empezaron a circular a nivel mundial de lo que había pasado esa noche. Y entonces la milicia brasileña, por medio de radar, logra ubicar a estos objetos, múltiples objetos, más de 21 objetos que se vieron en algunos lugares. Se dice que incluso llegaban a ser cientos de objetos, pero los que se tenían contados en el radar fueron 21, por lo que yo tengo entendido, y que se ordenó una intercepción por medio de la Fuerza Aérea Brasileña, por lo cual se despliegan cazas Mirage F-103 y F-5, em, que son los que vemos en pantalla. Uno de los involucrados en esta persecución fue el capitán Armindo Souza Viriato de Freitas, que es de la Fuerza Aérea Brasileña, en conjunto con otros pilotos brasileños, quienes el día siguiente, el 20 de mayo del 86, dieron una rueda de prensa explicando qué era lo que había pasado, porque esto suscitó también un malestar colectivo de toda la ciudadanía que querían explicaciones sobre lo que había sucedido. Y los pilotos reportaban que estos objetos hacían maniobras que se iban en contra de toda la física conocida por el ser humano y que en algunos casos habían logrado ver objetos de unos tamaños inmensos y con la capacidad de maniobrar a Mach 15, que quiere decir 15 veces la velocidad del sonido. Entonces,
uno de los avistamientos más famosos que se dio en Brasil y que al mismo tiempo pues tenemos la intervención de la Fuerza Aérea Brasileña en este caso. Este es un caso de mi país. Este es el segundo caso donde también yo no incluía el primer caso que, pues, que se dio en los años 70, donde hubo una intervención, pero fue bastante similar a la que les voy a comentar. Aquí en Guatemala se conoce, se dice de que hubo una oleada en 1988 y 1989 en el área de Zacapa. Zacapa queda en el oriente de Guatemala. Por varios meses se estuvieron dando avistamientos. Se estuvo dando avistamientos y mucha gente los fines de semana llegaban a parquearse en la carretera que conduce hacia el oriente de Guatemala y se parqueaban con su familia, e incluso hacían picnic y todo, se bajaban del carro y tenían ahí un refrigerio y se disponían a ver ovnis en ese tiempo. Así era lo que había sucedido. La Fuerza Aérea Guatemalteca, con el afán de darle alcance a estos objetos, despliega también aviones Cessna A-37 Dragonfly, que son los que estamos viendo en la imagen. Este avión fue muy distribuido por los Estados Unidos en las Fuerzas Aéreas de Latinoamérica allá en los años 70, porque lo tuvo también El Salvador, lo tuvo la Fuerza Aérea Uruguaya y varios países de Latinoamérica lo tuvieron en sus fuerzas aéreas. Pues resulta que este avión, por su pues maniobrabilidad y por su pequeñez tenía la capacidad de aterrizar en las carreteras. Entonces, el avión también podía aterrizar y aterrizó en la carretera, la CA9, que conduce desde la ciudad de Guatemala hasta el departamento de Izabal, que está en el oriente, es el Caribe guatemalteco, por así decirlo. Y entonces esto resulta porque en algún caso el doctor Oscar Padilla Lara, que es un ufólogo guatemalteco, hizo la investigación de estos casos. Resulta que él informó al Ministerio de la Defensa y al Ministerio de Gobernación, que pues respectivamente son los que dirigen a los militares, al ejército y a la policía aquí en Guatemala, con respecto a estos avistamientos, a estos casos. Al parecer todo esto fue desestimado, incluso se dice que vino personal de la NASA aquí a Guatemala a obtener toda la información con respecto a estos casos. La oleada fue tan fuerte que se estuvo viendo por varios meses. Por las noches se miraban orbes luminosos, por el día se miraban objetos de apariencia metálica. Se tienen registros acerca de que hubo aterrizajes en algunos lugares de un departamento que se llama El Progreso, donde el pasto quedó quemado y se supone que también hubo visita de entidades no humanas. Em, Previo a eso, em, se tuvo un evento muy similar acá en la ciudad de Guatemala, donde un objeto se vio al sur de la ciudad y fue perseguido por este tipo de avión también en su momento. Fue más o menos en el año de 1972. Entonces, Guatemala también, con su modesta fuerza aérea de ambos años, en ambos avistamientos, pues también tuvo el chance de perseguir estos sujetos y no tuvieron éxito. Ya más adelante, ya para ir concluyendo, porque pues este es un pequeño compendio, yo sé que hay muchos más casos y la verdad que podríamos pasar hablando de esto toda la noche con un compendio mucho más enriquecido, pero ya viniendo más cerca, más reciente, el caso del Nimitz, ¿verdad? El portaaviones, que el 14 de noviembre del 2004 es el caso del Tic Tac, el famoso ovni Tic Tac que lo ven, bueno, lo ubican los radares del USS Nimitz, que es el portaaviones al sur de California, en los mares al sur de California, que es un área que Carlos no me dejará mentir, al día de hoy pues es un área bastante caliente con respecto a la aparición de objetos. Y pues bueno, se ubica este objeto que está a 24.000 metros de altura, que desciende a 6.000 metros de altura. Un objeto de 12 metros y de esa forma, ¿verdad? Blanco y algún tipo de ovoide.
y que es perseguido por estos aviones, el FA-18F Super Hornet, que son los Black Aces del equipo 41, que está el BFA-41, que estaba a bordo del USS Nimitz. Aquí tenemos 4 testigos, que fueron básicamente 4 pilotos los que pudieron ver el objeto, y aquí es donde se aparece el famoso video FLIR, que es uno de los que ha aparecido durante las actividades de desclasificación que el ejército ha tenido, el ejército de Estados Unidos ha tenido durante los últimos años. Pues ya aquí estamos viendo pues aeronaves, cazas de combate de una generación ya en quinta, sexta generación. Y luego el caso ya más reciente también, porque eso fue en 2004. Ya en 2014, 2015 y 2019, el portaaviones Theodore Roosevelt, también en la costa, en este caso, pues ya es en la costa este, ya no es al sur de California, esto ya se da en la costa este. Desde aquí, ya en 2014, es donde se le empieza a llamar al fenómeno el famoso UAP, el Unexplained Aerial Phenomena. Em, ya los militares le empiezan a dar esta connotación, y en estos avistamientos de la costa oeste, pues es donde tenemos a este teniente Ryan Graves, a quien vemos en la fotografía, que es piloto de uno de los 2 equipos que estaban también a bordo del USS Theodore Roosevelt, que es el BFA-11 y el BFA-22, que a bordo de sus FA-18F Super Hornet, pues tienen cámaras FLIR y logran también tener eh, este avistamiento. Luego, este es el mapa de esos últimos avistamientos en Estados Unidos. Tenemos que en la costa sur de California se da en noviembre del 2004 a bordo del Nimitz y del Princeton. También en julio del 2019 a bordo del Russell. En julio del 2019 también el USS Kidd, el USS Rafael Peralta y el USS John Finn. Y en marzo 4 del 2019 el USS Omaha. O sea, ellos son los que también logran ver este tipo de objetos, no solo en radar, sino que también los pilotos de estas naves logran verlos. Y en la costa de Virginia, en el 2014, por medio de los FA-18, y en la parte cercana a la costa de Florida, tenemos en el 2014, en el 2015, el avistamiento por medio del USS Theodore Roosevelt, que como les digo, pues es parte de esta desclasificación que ha tenido ya la Marina de los Estados Unidos con respecto a estos objetos, y en específico, pues vamos a recordar ese famoso OVNI Tic Tac. Así que esta es mi presentación, Carlos, bastante breve, pero al mismo tiempo creo que muy enriquecida por la diversidad de casos, la diversidad de naves, tanto humanas como no humanas, que se han dado, y que, como les repito, o sea, sí hay muchísimos casos más, porque Carlos aquí no me dejará mentir que básicamente todas las fuerzas aéreas de todos los países han tenido encuentros con estos objetos. Perdón, Carlos, no te logro escuchar. No sé si algo pasó con tu micrófono. Perdón, sí, no, tenía yo aquí moteado el. Que muy buena tu presentación, Pablo, muchísimas gracias. Muy resumida, muy al grano, perfecto. Déjame hacerte dos comentarios. Bueno, el primero es una pregunta. ¿Por qué en tu presentación no incluiste al caso que ocurrió allá en Sudáfrica de que aparentemente derribaron a un objeto volador no identificado? ¿Lo conoces? De ese no tenía conocimiento, Carlos. Alguien me había hablado previo a eso de un caso en Sudáfrica. Sin embargo, no pude ahondar en ese caso, pero quisiera que me pudieras comentar. Sí,
No tengo exactamente los datos aquí a la mano, pero te voy a enviar esos datos. Okey, Algunas es un caso controvertido porque, eh, se dice que un avión de combate logró derribar a este objeto, pero con rayos láser. Entonces, por ahí, pues Alfonso Salazar dice que ninguno de esos aviones en aquel entonces, no es de ahorita, sino es del siglo claro, pasado, que ningún avión le habían instrumentado o adicionado rayos láser, pero hay otros indicios muy interesantes. Entonces, te voy a hacer llegar esa información. Y también perfecto. te voy a hacer llegar un dato que tenemos, Alfonso y yo, de un militar aquí en México, que su avión eh, fue aparentemente derribado por un objeto volador no identificado. Ujú, Y suponemos que es el primer hecho de agresión, digamos, porque ocurrió en 1933. guau. El copiloto murió, el piloto se salvó de milagro, Ujú, pero fue un accidente muy aparatoso. Desde luego, las autoridades aeronáuticas mexicanas en absoluto mencionan lo del ovni, etcétera. Quien no lo mencionó fue el hijo del capitán que tuvo el accidente. El hijo del capitán, pues más o menos debe de tener alrededor de unos 50, 60 años, claro. quizás, quizás un poquito más, porque te estoy hablando de 1933. Entonces, te voy a hacer llegar también esa información. Creo que en algún momento, yo creo que lo hablé con Alfonso, porque yo creo que él me envió parte de un recorte de diario de esa época, Sí, pero si no estoy mal, creo que el objeto había chocado contra el avión, pero no sé si tengo claro lo que sucedió, pero según yo, eso fue lo que pasó, porque te comento también, acá en Guatemala yo estoy investigando un caso de una avioneta que fue, derribada en pleno centro de la ciudad de Guatemala, y que, pues, era una avioneta que estaba, haciendo su viaje, un viaje rutinario hacia El Salvador, hacia la República de El Salvador, y que aparentemente el fuselaje se partió en el aire, y que una parte cae sobre una fábrica de embutidos aquí en la ciudad de Guatemala, y la cola cae sobre, básicamente la cabina cae sobre la fábrica de embutidos y la cola cae a 300 metros de distancia en el cruce entre 2 calles. Y que esto incluso, la Intendencia de Aeronáutica de aquí de Guatemala, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, pues en algún momento pintó con que había sido un accidente de hidráulica, pero que a mí me han comentado amigos muy cercanos que saben acerca de la afición de la ufología, me han comentado que eso no fue lo que sucedió, que sí, básicamente, aparentemente un objeto a gran velocidad logra partir el fuselaje y ambas partes caen a cierta distancia en la ciudad. mira, muy interesante para más adelante, pues sí, incluirlo dentro de esta extraordinaria lista. Pablo, Gracias, muchísimas Carlos. gracias por tu tiempo y gracias a las personas que están siguiendo esta presentación. Y no me resta más que decirte, Pablo, hasta pronto. No, el agradecimiento a ti, Carlos, también por brindarme este espacio, por abrirme la puerta de tu canal y, pues, saludar a todos tus seguidores. Y, pues, para mí es un gusto colaborar contigo y también, pues, decirles a todos que me pueden seguir en estas redes sociales y que Bien, si en algún caso, pues, quieran compartir alguna de sus experiencias, pues, lo pueden hacer también aquí perfecto. hacia mi persona. Tu canal en YouTube, como lo tenemos aquí en la pantalla, te Sí, encuentran me pueden buscar como pauloDeLeón.ufólogo en YouTube y bien. @paulo.ufo.gt en las demás plataformas. Perfecto, excelente, Pablo. Bien, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Carlos, cuídate mucho.